Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Pierre Alexandre Núñez Díaz y voy a presentar el informe en torno a la corrupción en el gobierno del expresidente Pedro Castillo. Este gobierno es prácticamente un gobierno efímero en el cual abarca solamente 2 años, el 2021 y 2022. Eh, Vamos a tocar la corrupción que se ve en este tramo desde una perspectiva filosófica, utilizando teorías grandes como la de pensadores como Sócrates, Platón, Aristóteles, Hobbes, Luke, también Rousseau y Kant, con el fin de analizar las causas, las implicaciones y soluciones de este fenómeno. El caso de Pedro Castillo es particularmente relevante porque, a pesar de haber sido elegido democráticamente con un fuerte compromiso de lucha contra la corrupción, su gobierno se vio rápidamente marcado por graves escándalos de corrupción que no solo afectaron su administración, sino que también debilitó la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas. A lo largo de esta exposición voy a abordar cada uno de estos pensamientos o qué es lo que decían, ¿no? A través de los pensamientos filosóficos que tenían los autores y qué se entiende con la corrupción política que tuvo Pedro Castillo. ¿Qué implicaciones tiene para el sistema democrático y qué soluciones podemos ofrecer o puedo ofrecer en los problemas que se puedan dar a futuro o a raíz de este gobierno? Como primer punto tenemos el análisis del caso. Eh, Empezando por el análisis del caso, la corrupción en el gobierno de Pedro Castillo fue un problema estructural. ¿A qué nos referimos con esto? De que, a pesar de las promesas de cambio, ¿no?, que siempre dan estos presidentes en su campaña política, la administración de Pedro Castillo estuvo marcada por la falta de rendición de cuentas, la manipulación política y designación de funcionarios corruptos. Esta situación reflejó cómo la corrupción no es un solo acto aislado, sino una manifestación de fallas profundas en las instituciones del Estado. Los gobernantes, en lugar de actuar para proteger el bien común, usaron poder para beneficiarse personalmente. Eh, Esto da lugar a una pérdida de confianza y la deslegitimización en el sistema democrático, ya que las personas, al ver de que sus autoridades o sus representantes no son los que ellos desean o no son los que los representan, va a generar este declive en la popularidad o en la aceptación del presidente. Punto número 2, sobre las leyes injustas y su obediencia en Sócrates. Según Sócrates, vamos con este pensador muy ilustre, los ciudadanos deben obedecer las leyes aunque éstas sean injustas, claro, porque el orden social depende de la obediencia al sistema. Sin embargo, la reflexión de Sócrates también nos lleva a cuestionar si las leyes corruptas deberían ser obedecidas, especialmente cuando son manipuladas para proteger intereses corruptos. En el caso de Castillo, las leyes y las instituciones fueron manipuladas para perpetuar la corrupción, la que nos lleva a pensar en la que si la obediencia solo es legítima cuando las leyes son justas, de ahí que Sócrates podría cuestionar, ¿no?, si es moral seguir las leyes que protegen la corrupción o no. Em, Punto número 3. Vamos con sobre la democracia como política corrupta y un buen gobernante, según Platón. Este es un punto importante porque Platón nos explica, mediante su obra La República, aquí argumenta que la democracia puede degenerar en la corrupción cuando los líderes buscan poder por el poder, manipulación de emociones de las masas. En el gobierno de Pedro Castillo, esto se refleja con los intereses personales en los gobernantes que influenciaron las decisiones políticas, debilitando el bien común. Platón sugería evitar esto, ya que en el sistema democrático debería estar basado en los libres, sabios y virtuosos, no en demagogos que jueguen con el deseo popular, ¿no? En este sentido, la democracia peruana necesita ser reformada para garantizar que los líderes sean elegidos por su capacidad y no por su habilidad de manipular el poder. Ahora nos vamos con el punto número 4, en la que hablamos sobre la justicia y la moral en la ética a Nicómaco de Aristóteles. Aristóteles, en su obra titulada Ética a Nicómaco, define la justicia como la virtud de distribuir de manera equitativa los recursos
y garantizar las decisiones de que el gobernante beneficie a la mayoría. En el caso de Pedro Castillo, la corrupción violó estos principios, ya que la corrupción no solo afecta a las instituciones, sino que también destruye la confianza social. Según él, la justicia debe ser reestructurada y para ello los gobernantes deben ser educados en los principios de justicia distributiva. Con el punto número 5 hablamos sobre el Estado y el contraturismo social y la corrupción. Vamos a enmarcar a tres autores. Tenemos a Hobbes, a Locke y a Rousseau. En cuanto a los teóricos del contrato social como Hobbes, Locke y Rousseau, todos coinciden en que el gobierno solo tiene legitimidad si actúa si se actúa para proteger los derechos de los ciudadanos. En el caso de Pedro Castillo, en su gobierno vimos de que violó este principio al usar el poder para beneficiar a su círculo cercano, lo que construyó una traición al contrato social. Para Luke, los ciudadanos tienen el derecho de rebelarse contra un gobierno que no cumple con su rol. Eh, este rol es básicamente lo que es proteger los derechos fundamentales. Rousseau, por su parte, también considera que el gobierno de Pedro Castillo traicionó la voluntad general, ya que no va con su idea política, pues no actúa en beneficio de todos, sino de unos pocos, en forma de conveniencia. En el punto número 6 sobre el deber moral en Kant, por último, Kant sostiene que la moralidad de una acción no depende de sus consecuencias, sino de su intención. Y su conformidad con el deber moral, los gobernantes deben actuar en base a sus principios éticos universales. En este sentido, la corrupción es una violación directa del deber moral, ya que los políticos actúan por intereses egoístas y no por el bien común. En el caso de Pedro Castillo, la falta de integridad y el uso de poder del beneficio personal no solo fue ilegal, sino también inmoral, porque traicionó el deber ético y un buen gobernante no debe de realizar esto, sino actuar con rectitud. En conclusión, podemos llegar a que este análisis de la corrupción en el gobierno de Pedro Castillo nos muestra que la corrupción no es solo un problema legal y político, sino también moral y filosófico. Los filósofos clásicos ofrecen soluciones para restaurar la legitimidad del gobierno y garantizar que el poder político se ejerza con bases en principios éticos sólidos. Las reformas necesarias incluyen un sistema electoral más justo y transparente, el fortalecimiento del sistema judicial y la educación ética de los futuros gobernantes. Eh, Solo así podremos reconstruir una democracia más fuerte, justa y respetuosa con los derechos de los ciudadanos. Esta es una conclusión final con la que hemos llegado, bueno, con la que he llegado a concluir este informe y eso es todo. Muchas gracias.